Bienvenidos a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, a la licenciatura en Psicomotricidad. Un gusto que estén acá compartiendo con nosotros, con los estudiantes y los docentes de la carrera. Le damos también la bienvenida a Alfredo y le agradecemos su presencia. Y lo interesante de todo el día de hoy, como fue el encuentro anterior que vino Alfredo, cada vez vamos sumando más gente que se interesa por escuchar lo que tiene Alfredo para decir, que siempre nos hace pensar sobre los niños y sobre la clínica, así que eso también es una gran alegría. Le voy a pasar entonces la posta a Claudia, que es Siculer, que es quien va a coordinar la actividad. Muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias, Alfredo, por la tuya. Bueno, hola. El seminario de hoy, como dice Leticia, vamos como avanzando y profundizando, retomando y profundizando las temáticas de la detección e intervención temprana en problemas del desarrollo infantil. Ese es el eje de trabajo que nos hemos propuesto con Alfredo. Me parece que a esta altura por ahí no es necesario presentarlo especialmente. Lo que Alfredo nos ha pedido es que durante la charla ustedes vayan haciendo las preguntas por escrito y nos vamos a manejar de esa manera, así mientras van escuchándolo, y si van teniendo, así que sobre el final vamos a dejar un tiempo al final para trabajar, para que él pueda trabajar con esas preguntas, así que nos la van a acercar, ¿sí? Bueno, entonces directamente, Alfredo. La razón de las preguntas de ese modo es porque escribirlas exige precisión y exige que se haga la pregunta. Si no, las intervenciones suelen deslizarse en marcar posición, con poca chance de parte mía de contestar la toma de posición debidamente. Entonces no quiero jugar en desventaja, por eso les pido que le escriban. Si el juego es limpio, está bien, pero jugar en desventaja no entro en la cancha. Bien. Hoy en día todo el mundo está al tanto de que la polarización en el campo de la clínica es de un lado la clasificación y del otro lado la comprensión. Digamos, para ser sintéticos, podemos marcar estos dos polos, ¿no? Comprensión más en el sentido de desciframiento que de compadecimiento. Quiero decir, hoy en día no se trata tanto de la empatía, sino que habría como apagar este ventilador o todos están en serio. No sabemos. Pero igual ahora prendemos el aire un poco. No, porque prefiero... Sí, un poco el aire, pero bajito, no muy frío. No, pero aquellos quedaron andando y paró. Está bien así. Aquellos andan y estos dos paran. Bueno, ok. No, estoy cuidando mi voz para poder hablar, por eso. Bien, decía que hoy en día todo el mundo, sea
el que sea el lado en el que esté. Espera, Alfredo, que no se escucha al fondo. Vamos a cambiar de... Disculpen. La técnica. ¿Ahora sí? Ok. Decía que hoy en día todo el mundo está enterado de que en el campo de la clínica hay una polarización que podemos sintetizar bajo el siguiente modo. De un lado, la clasificación o la prevalencia de la clasificación, y del otro lado la prevalencia de la comprensión. La comprensión no en el sentido del compadecimiento, de compadecerse, porque no está hoy en día acentuado en este lado de la comprensión el punto de vista de la empatía. Digamos que somos más científicos que intuicionistas, aún de este lado. Y esa prevalencia de este lado, decía, no es del compadecimiento, sino del desciframiento. O sea, comprender en el sentido de descifrar. ¿Qué quiere decir descifrar? Quiere decir poder desmontar y entonces entender con qué lógica funciona tal fenómeno. O sea, el desciframiento es una cuestión de lógica del código que permite leer un fenómeno. Quiere decir, se trata de un sistema de lectura. En cambio, del otro lado, se trata de un sistema de clasificación, o sea, de ordenamiento jerárquico de categorías. Jerárquico puede ser de varias maneras. Un sistema de inclusión, como por ejemplo, hay prevalencia de eso en el DSM-4, donde el TEA está incluido dentro del TGD. O sea, es un sistema de jerarquías de inclusiones. Como esas jerarquías de inclusiones no, digamos, no demostraron practicidad, digo, para aquellos que eran los elaboradores y promotores de ese sistema, el problema que se les presentó es que en el ejercicio de ese sistema de categorías jerarquizados por inclusión, por sistemas de inclusión, se verificó desde el año 92, en que se moldeó. Disculpen, pero a veces el portugués se me atraviesa. Se moldeó ese sistema, porque en el DSM-3 no era ese sistema clasificatorio solo, él coexistía con otras maneras, otras metodologías. Pero en el DSM-4 del año 1992 se limpió todo lo de las otras categorías y de las otras metodologías y se aplicó la metodología categorial inclusiva, por jerarquías inclusivas. Ahí fue que desapareció la psicosis infantil. En 1992, por decreto del DSM-4, no hubo, por suerte, no, desaparecieron todos los psicóticos niños. ¿No? Parecía como el fantasma, no, el flautista de Amélie, ¿no? Bien,
Sí, que hace desaparecer a todos los niños. Bueno, todo el mundo conoce ese cuento. Es un cuento. ¿Cómo? Como el DSM-4, el DSM-3. Por eso es un cuento. Sí. Algunos se lo creen al cuento y otros no se lo creen. Bueno, el asunto es que como no demostró su practicidad, quiere decir, no servía de nada incluir dentro de, incluir el TEA, o el TDAH, el TDHA, o no sé cómo se llama acá, ADTH, o incluir ADTH dentro de los trastornos de conducta, o sea, dentro de los TGC, no tenía ninguna utilidad, no prestaba ningún servicio, digamos. Y además contribuía solapadamente a tornar impreciso el diagnóstico más pequeño, digamos, o el que estaba incluido. ¿Por qué? Porque cuando no se tenía certeza de que era un TA, se le ponía TGD. ¿Se entiende? Entonces, bueno, como el TGD es más gordo, quedaba más incluido. El chico quedaba más incluido. Eso, digamos, traía algunos pequeños inconvenientes burocráticos que, claro, lo burocrático es el uso principal de esa categoría. Cualquiera que va a hacer un trámite burocrático, enseguida lo que le dicen es si él está incluido o no incluido en esa norma, ¿no es verdad? Y si no está incluido, usted puede hablar todo lo que quiera, pero eso no funciona. Usted acá no va a entrar. No, pero mire que soy yo. Y no sabemos quién es usted. Bueno, yo le puedo contar toda mi historia. Sí, pero acá no figura. Y se acabó. Por eso, respecto a la crítica de ese modo de ver las cosas, una querida colega, ya fallecida, pero cuya lectura recomiendo, Silvia Fendrick, con quien compartimos bastante trabajo, y el libro negro de la psicopatología contemporánea, editado por el Siglo XXI, ella en la contratapa de la edición del Siglo XXI decía que si usted está preocupado porque no encontró en el DSM-4 la categoría que lo alberga, no se preocupe porque en el DSM-5 seguro que la va a encontrar. Era muy bien humorada Silvia, y trataba las peores cosas con el mejor humor. A veces hay que apelar a esas cosas. Hoy en día hay que apelar mucho a esas cosas. Bien. El asunto es que, como no demostró utilidad, en el DSM-5 se inclinaron las cosas a mantener el sistema categorial, pero no la prevalencia de la jerarquía por inclusión, sino de las jerarquías por nivel de gravedad. Entonces está gravedad 1, gravedad 2, gravedad 3, gravedad 4, gravedad 5. Lo que ellos no se dieran cuenta es que están fabricando
un sujeto sin gravedad. Ya no gravedad en el sentido de la intensidad de la afección, sino gravedad en el sentido que no tiene centro gravitacional, porque no hay desde dónde leerlo. Y para leerlo tiene que tener un pivot, un centro gravitacional, que en psicoanálisis llamamos de nombre del padre, que es un conjunto de significantes capaces de representar a ese sujeto en el discurso social. Eso es lo que llamamos nombre del padre. Digo para traducirlo porque nombre del padre es una denominación clásica, a la cual le gustaba mucho el lenguaje clásico y por eso eligió ese nombre, porque implicaba en el clasicismo la función que el nombre del padre tenía, que hoy a veces la tiene y a veces no, porque la familia ha cambiado tanto en su estructura y la mujer se ha encaramado tanto en la estructura. Digo encaramado, lo digo de propósito, porque se trata de subir de un modo no totalmente consistente. Y las que son mujeres lo deben sentir. La queja pasó en lo femenino de la queja por la subordinación obligatoria, por la sumisión, queja legítima, por la opresión masculina, pasó a ser la queja por la soledad. O sea, matar al oponente nunca fue un buen negocio. En fin, esta oposición, entonces, retomo, entre la vía clasificatoria y la vía comprensiva, tenemos la sensación de que empezó hace poco. Digo, hace poco, década del 90 en adelante. Pero es una falsa impresión, eso empezó mucho antes. Como siempre ocurre, ¿no? Porque las discusiones teóricas llegan tardíamente al campo de la clínica. Se inician en lo general y descienden después a lo particular. Es así que ocurre en el campo de la psicopatología, que es lo que hoy nos ocupa, de un modo particular que después vamos a tomar el sesgo necesario, pero que necesitamos situar previamente en qué mundo está operando eso y de qué forma. No voy a tener tiempo de ocuparme del mundo, pero les prometo que el año que viene contarán con un libro en el que explico todo. Me lo prometí a mí mismo ya hace unos 50 años. Pero año tras año lo postergo porque siempre el mundo cambia. Y entonces no llego a tiempo. Les debe pasar a ustedes también, ¿no? Más o menos. Bien. Resulta que esta oposición empezó en mi registro, porque después pueden venir otros historiadores del asunto a marcar otros puntos, ¿no? Que yo no percibo o no los tengo en cuenta, no me parecen relevantes. Podemos decir que en la década del 70 ya estaba en juego esta oposición. Pero claro, bajo otra forma que no nos permite reconocerla tan
rápidamente como equivalente a lo que ocurre hoy en día. Esa oposición, en realidad vean cómo son las cosas, ¿no? Yo digo la década del 60, pero cuando comencé, del 70, cuando comencé a analizar la década del 70, fui a la década del 50 y me encontré que ya había antecedentes, y en la del 40 también, y entonces dije, bueno, tengo que colocar algún punto de partida, porque si no voy a llegar a Aristóteles, donde también está esa contradicción. De otra manera, si quieren verlo de un modo bastante ilustrado por él mismo, lean el volumen 2 del libro Organon, que es el libro de la lógica de él. Se van a encontrar, se van a sorprender, ¿no?, de la falta de creatividad que tenemos los humanos llamados hombres sabios, o sea, Homo sapiens. Digo, que estamos, no es que tenemos falta de creatividad en realidad, sino que estamos entrampados en la misma falla. Quiere decir, no podemos escapar en tantos sujetos del modo en que se presenta en nosotros la falta. Y aunque se pretenda progresar, entre comillas, en la dirección de la objetividad absoluta, siempre se cae en la falla, en la equivocación. Bien, esa... ¿Hay alguien al quien no le gustó la falla? Bien. No les garantizo que gusten de lo que voy a hablar. El asunto es que en el año de 1907, ese es mi punto de partida. Digo, para no llegar tan atrás. En el año de 1907, Abraham Flexner, un joven médico especialista en vías respiratorias, que trabajaba en el Johns Hopkins Hospital, fue requerido por la Carnegie Foundation, que es la fundación que hasta hoy en día, desde entonces, gerencia el Johns Hopkins Hospital, le encargó una investigación a este joven médico acerca de cuántas formas de enseñanza de la medicina estaban en vigor en aquella época. Él registró en una investigación que hizo sobre 150 universidades, registró 25 formas de enseñanza de la medicina. Diferentes quiere decir con diferentes criterios de causalidad de las enfermedades. En algunos la causa era una falla anatómica, en otros era una falla del equilibrio de los humores, en otros era una falla de los sistemas defensivos del organismo, en otros era la falla en la estructuración del esqueleto, la estructuración ósea, y ahí surgía la osteopatía, la homeopatía, la patía, cada uno pateaba para el lado. Entonces, él, justamente esa era la inquietud de la Carnegie Foundation, para que existiese una medicina científica, tenía que apoyarse en criterios científicos. Entonces, ¿cuáles? Entre todos ellos serían los científicos. En su relatorio, que se llama Relatorio Flexner, o Informe Flexner, en castellano, Abraham Flexner propone lo siguiente: que deben dejar de enseñarse en las facultades de medicina todas las enfermedades que no cumplen ciertos requisitos. Vean, ¿no?
la cosa empezaba al revés. O sea, no era encontrar enfermedades e incluirlas, era que no debían enseñarse en la Facultad de Medicina enfermedades que no cumplían ciertos requisitos. Los requisitos eran por lo menos 3. El primero era que tuviese esa enfermedad una causa única y siempre la misma. Eso pasó a llamarse etiología. La palabra etiología no existía antes. Etiología quiere decir la causa principal, la causa esencial. Etios, esencia, logía, lógica, la lógica principal. La segunda era que tenían que tener una semiología, palabra que empezó a usarse a partir del relatorio Flechner, que quiere decir una serie de signos siempre iguales o de síntomas. Y la tercera condición, que tenía que tener un sistema de cura demostrado. Si no, no valía la pena enseñarla en la universidad. Porque ¿para qué iba a servir un médico saber que había esta enfermedad sin tener modo de abordarla, de curarla? Por lo tanto, eso fue aceptado, rige hasta hoy en día. Ustedes deben saber que el Johns Hopkins Hospital es el modelo patrón de buena medicina en el mundo, por lo menos occidental. Y hasta hoy también en el oriental en una gran proporción. Y ese modelo determinó los criterios de enseñanza en las universidades. El Johns Hopkins Hospital en el mundo hace visitas, tiene fiscales especializados para clasificar con cierta puntuación los hospitales que son merecedores de destaque. No sé cómo funciona aquí en la Argentina eso, y sí funciona, pero en Brasil funciona mucho. Por ejemplo, el hospital Albert Einstein de San Paulo tiene la nota máxima. El hospital Moinhos de Bento de Porto Alegre tiene una nota casi máxima, 0,5 abajo de la máxima. Bueno, entonces, digamos, eso los autoriza, como a los hoteles, a figurar con 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella, y en la de 0 estrella todo el mundo se muere. Bien. No es un chiste, o sea, es un chiste, pero es un chiste verdadero. Digamos, tiene que ver con el nivel de infección hospitalaria, el nivel de recursos con lo que cuenta, el nivel de remedios con farmacia con la que cuenta, tecnología con las que cuenta. Bueno, y sabemos que eso define si vive o no vive. Bien. Lo que tiene que ver con la hotelería del hospital es muy poco lo que incide en la puntuación. Digo para que se sepa que los criterios burocráticos de clasificación de nuestra salud tienen todo su vigor en el sistema de mercado. Quiere decir que nuestro cuerpo está en venta. Y no es una expresión metafórica, es real. Bien. Fueron expulsados
de las facultades de medicina fueron expulsadas las enseñanzas sobre enfermedades que no cumplían esos requisitos, a saber, las enfermedades mentales y emocionales. Porque ninguna enfermedad mental cumple ninguno de esos requisitos. No tiene ni una etiología siempre la misma, no tiene una causa uniforme, no tiene una semiología uniforme y no tiene un método de cura uniforme. Todo es singular. Por esa razón la psiquiatría se desprestigió mucho en función del relatorio Flexner y se refugió en los márgenes, o sea, en el psicoanálisis, intentando instrumentalizar el psicoanálisis para que respondiese a esas categorías de exigencia flexnerianas. Eso se llamó el proceso de medicalización del psicoanálisis, que hasta hoy en algunos círculos tiene su vigor. Pero sin quererlo, ciertamente sin quererlo, Abraham Flexner le hizo un gran favor al psicoanálisis, porque como echó a todos los enfermos de las enfermedades mentales y emocionales de los hospitales, ellos tuvieron que ir a buscar quién los atendiese. El piola de Freud, ¿no? Yo no sé cuánto él se dio cuenta de esto o no, porque creo que él no llegó a conocer el relatorio Flexner, que se tornó famoso un poco después. Pero sí los efectos de exclusión que el psicoanálisis sufrió en las universidades. En ninguna facultad de medicina, nunca, jamás, en ningún lugar del mundo se enseñó psicoanálisis. Justamente porque es el sistema de lectura que se opone al sistema flexneriano. Pero el psicoanálisis se tornó necesario en la demanda del sufrimiento psíquico, justamente porque la medicina expulsó al sufrimiento psíquico del seno de su práctica. Y yo diría, hizo bien. Primero porque nos hizo muy bien a los psicoanalistas, ¿no? Ganamos en salud y en teorización y en comprensión de las cosas. Nos obligó a crear una nueva ciencia, sí, que era la aspiración de Freud. Una nueva ciencia que no es la ciencia de la evidencia, es la ciencia del desciframiento. El único inconveniente es que para captar la evidencia es necesario ser mucho menos inteligente que para descifrar y leer e interpretar el fenómeno. Y es verdad. Digo, vean cómo lo dije, no dije que suele ser menos inteligente quien lo hace de ese lado. No, puede ser que sea muy inteligente, pero para que él aplique ese método es necesario que se comporte como siendo menos inteligente. Es por eso que uno hoy en día se extraña y dice, pero ¿cómo un tipo tan inteligente se maneja en la clínica de un modo tan burro? Y porque es una exigencia del método. Es necesario tornarse burro para decir 2 más 1 más 1, uy, da 4, igual que 2 más 2. Digamos, es necesario, si es un método que es así, es necesario conformarse con eso, o sea, aceptar que eso es lo más lejos que se puede ir. Bueno, el asunto es que entonces
la oposición entre comprender y descifrar y categorizar, ya estaba desde ahí. Y se fue, siguió varios caminos, pero se fue, digamos, tornando más crítica y tornando más radical esa oposición. Yo decía, menos mal, ¿no?, que le hizo bien a la medicina incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque veamos un punto, uno de los importantes puntos de la lógica con que funciona cierto tipo de fenómenos y otro tipo. Los fenómenos de orden del organismo, orgánicos, funcionan en el organismo humano, que es un organismo complejo. Cada órgano tiene su especialización de función y precisa funcionar siempre igual. Determinar la salud de una persona, por ejemplo, en el campo cardíaco, uno tiene que evaluar si el corazón que tiene hoy a los 70 años funciona igual que cuando tenía 50. Y si funciona igual que cuando tenía 20, mejor. Y si funciona igual que cuando tenía 10, mejor. O sea, cuanto más igual el funcionamiento, mejor. ¿No es verdad? Si mi hígado funciona diferente cada día, sería un desastre. ¿Se entiende? ¿Por qué cambiaría mi metabolismo todos los días? Me sentiría mal todos los días. Mutatis mutandis, del otro lado, del lado de los procesos mentales, si un sujeto funciona siempre igual, a los 10 años, a los 50 años y a los 70 años, está metido en un lío grueso. Digamos, justamente él no puede funcionar igual como un hígado o con un corazón. Más aún, es tan delicado el asunto que él no puede funcionar igual un día tras otro. No de los 10 a los 50, sino de un día tras otro. Y no puede funcionar igual de una hora tras otra, si no se trata de la compulsión obsesiva a la repetición. ¿Se entiende? O de un autismo. Quien funciona igual, yo diría que ni siquiera de hora en hora, sino de segundo en segundo, es un autista. Porque prevalecen los automatismos en él. Y él funciona igual. O sea, es exactamente lo contrario, la lógica de lo que funciona en el organismo, de lo que es bueno en el organismo. Por eso la ciencia médica va por un lado y la ciencia del sujeto humano va por el otro. Lo que ocurre es que el humano tiene la inevitable misión de encadenar las dos cosas. ¿No es cierto? Tiene que encadenar el hígado con las ideas. Es un trabajo imposible. Por eso es que sufrimos. Hoy me decía Claudia cuando veníamos, me dice, yo no sé cómo hacer para dormir tan poco y trabajar tanto. Y yo le digo, preguntale a mi cabeza, porque no soy dueño de ella. Ustedes saben que Clerambault, el maestro psiquiátrico más importante de Lacan, Clerambault descubrió algo, entendió, en fin, descifró algo que ocurre en la psicopatología de la mayor importancia. Él lo llamó los automatismos del síntoma. Los automatismos del síntoma se refiere a que cuando un trauma
causa por el sufrimiento la producción de síntomas psíquicos, o sea, ese artificio que inventamos, ese artificio imaginario, para lidiar, para vérselas con ese trauma que rompe la continuidad del discurso, ¿no? Que rompe la coherencia de su vida, por decirlo así, ¿no? Para vérsela, para costurar de nuevo ese agujero que se hizo, crea un síntoma. Bueno, yo no paso más frente a los cementerios, ¿no? Porque si no, las ánimas se van a infiltrar por mi nariz. Estoy hablando de un caso clínico de hace muchos años, ¿no? Que era un neurótico obsesivo, bastante parecido con Nicholson en Lo mejor imposible, y que no pisaba ninguna baldosa negra, bueno, las tenía todas, las supersticiones que quisiesen. Pero la principal y la que más le molestaba, por la que él vino a Análisis, es que vivía en San Paulo, y en San Paulo hay una zona casi céntrica de San Paulo, hay un enorme cementerio. ¿Cómo? Bueno, un enorme cementerio. Y entonces él, para ir a su trabajo, tenía que pasar obligatoriamente por ese lugar, porque San Pablo no es como Buenos Aires, que tiene calles paralelas. No, allí son todas, o sea, hay caminos por los que obligatoriamente uno tiene que ir para llegar a tal lugar. Bueno, él tenía que pasar. Y el problema es que él dirigía su auto, pero ustedes saben que en San Paulo hay mucho embotellamiento. Si le tocaba, él decía, bueno, mientras yo paso por el cementerio, paso rápido, no respiro. Pero si agarraba un embotellamiento, estaba listo. Bueno, resulta que en Análisis él elaboró, en fin, las razones traumáticas de la producción de ese síntoma en particular. Y realmente lo había comprendido, no se angustiaba más, ¿no? Pero sentía una sensación de asfixia cada vez que pasaba frente al cementerio. No digamos, muy compleja, como llena de angustia y fantasías de muerte y todo lo demás, como antes, pero sí le había sobrado la sensación de no poder respirar bien. O sea, era una resistencia todavía residual, inconsciente, de la fantasía, lógico. Pero eso es lo que se llama automatismo del síntoma. O sea, aunque no tenga la causa disparadora, se ha facilitado, de esto habla Freud en el proyecto de 1895, en el proyecto de una psicología para neurólogos, se ha facilitado un circuito neuronal. Y una vez que está facilitado, con muy poco, o sea, diría Lacan, con apenas un trazo metonímico, es suficiente para disparar el síntoma. Aunque no se presente en la misma intensidad que le ocurría en el momento original, sin embargo, se dispara. Y es por eso que los que sufren, por ejemplo, de neurosis de angustia, o histeria de angustia, peor, que hoy se llama síndrome de pánico, Ataque de pánico. Sí, ataque de pánico. Bueno, los que sufren de eso, una vez que se curan, me refiero a la cura analítica,
porque el remedio no cura, el remedio inhibe la angustia, o sea, lo que se da en esos casos, si es grave, un sedativo, pero ahí es un problema porque el tipo no puede manejar, se duerme en el trabajo y todo lo demás, ¿no? Y además sus ideas se tornan confusas, pero sí se le puede dar un frontal, digamos, que entonces reduce un ansiolítico, un reductor de la angustia. Pero el asunto sigue ahí. La cura analítica, que por ahora es la única que hay, porque no se ha inventado ninguna medicación que cambie las ideas, o los sentimientos, relativos a las significaciones, etc. Bueno, entonces, digamos, después de la cura analítica, sin embargo, puede sobrar, y con mucha frecuencia sobra, la sensación de inseguridad, que dispara una angustia, una ansiedad. Y el sujeto se siente más ansioso que angustiado. Pero, digamos, cuando uno comienza a hablar con él y le explica, ¿no?, con el paciente, y le explica, miren, esto es la sobra del automatismo. Si uno no le cuenta la historia de Clerambol, cómo lo descubrió ni nada de eso se lo cuento a ustedes, ¿no? Pero, digamos, sí, lo tranquiliza en el sentido de que eso que le ocurre, eso sí es del organismo. ¿Se entiende? Que eso es lo importante, digamos. Se dispara porque hay una facilitación. Quien estudió mucho las facilitaciones de los circuitos neuronales, digo, lo que tiene que ver con el cuerpo en tanto organismo, fueron dos grandes investigadores rusos. Uno, Luria, del cual seguro que ustedes deben haber oído hablar, ¿no? Supongo, por más anticomunista que sea el profesor, no puede dejar de citar a Luria, ¿no? Y también Bykov. ¿Bykov lo conocen? No. Bykov se escribe B-Y-K-O-V. Es mucho menos conocido, pero fue un gran estudioso de los estados maníacos. Y sobre todo de las compulsiones alimentarias. Donde la cuestión de la facilitación de los circuitos neuronales tiene importancia. Porque uno se pregunta, ¿cómo es posible en un anoréxico, ¿no?, que no tenga hambre? Bueno, es que se trata de la inhibición de ciertos circuitos de información neuronales. Claro, es aquí donde entramos en el problema, ¿no?, de cómo se articula una cosa con la otra. Porque a cada uno de nosotros alguien puede venir y decirnos, no, bueno, pero el psicoanálisis solo se ocupa de esto, ¿no? Y el médico puede decir, no, pero la medicina solo se ocupa de esto. El tipo tiene que responder, sí, pero yo me ocupo de los dos, ¿no? Porque si no se me vienen encima. Entonces, ¿hay alguien que me pueda decir cómo lo junto? Porque cada vez que se juntan se arma un lío. Entonces, este es el punto en el que estamos en la evolución de la clínica. ¿Cómo se junta? Por eso, ustedes, que supongo una buena porción de los que están aquí, si no todos, deben estar ligados a la psicomotricidad. Bueno, ustedes ocupan justamente el lugar, ¿vieron cuando hay un terremoto y se arma una rajadura?
que uno tiene que poner los pies así para no caerse, vaya a saber a dónde. Bueno, ustedes están ahí. No sé si es una buena noticia. Bueno, pero yo también. La diferencia es que yo no soy psicomotricista, entonces no estoy ahí por obligación, sino porque yo lo elegí. Entonces, mis amigos me dicen, bueno, te la aguantás. Si la elegiste, aguantatela. Porque aún con los amigos más amigos en el campo del psicoanálisis, este asunto es un asunto peliagudo. Digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las neurociencias? Y si tenemos algo que hacer o no, porque ese es el punto de costura por donde cabe entrar. Bueno, hay quien ha trabajado ya en esto desde hace no poco tiempo. Para no nombrar Freud, tenemos Magestretti y Ansermet, a cada uno su cerebro, por ejemplo, o el último libro de ellos sobre los circuitos neuronales y los procesos psíquicos. O sea, por suerte tenemos gente alrededor que trabaja. Pero, para mi suerte o desgracia, este es un asunto familiar. Les cuento una confidencia. Mi hermana es la directora del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Y me atengo a la polivalencia semántica del Bien. Aunque no lo crean, escribimos varias cosas juntos. Es posible. Justamente ella está dirigiendo una investigación importante sobre el mal de Alzheimer. Y yo voy a visitar de vez en cuando los ratoncitos que se han apegado a mí. Y tenemos un diálogo bastante gentil con los ratoncitos. Con ella también, la verdad que ella incluso ha dado clases en diversos lugares. Hemos dado clases conjuntas justamente a propósito de esa articulación, de esa brecha. El año que viene tenemos la Sociedad Argentina de Pediatría organizó una jornada en la que hablaremos ella y yo juntos y separados, para ver en qué coincidimos y en qué no, justamente. Pero los puntos de articulación, justamente, por ejemplo, Clerambol encontró uno, es el automatismo, el resto, ¿no?, en el síntoma, que Lacan llamaría de buen grado seguro, resto de lo real. Se trata del objeto pequeño a positivado. Digo para los que gustan de estas terminologías, ¿no? A mí me gustan también, ¿no? Digo, pero no son las únicas posibles. Bien. Dicho de otro modo, se puede decir lo mismo de diferentes modos. El asunto es poder decir acerca de eso. Bien. Justamente, tomados en esta oposición y en la tentativa de producir conjugaciones, es que un grupo de colegas en el campo del psicoanálisis, que trabajábamos y trabajamos con pediatras, con neurólogos, con psiquiatras, con investigadores en el campo de las neurociencias, y que nos gusta y consideramos necesario siempre
hacer fuerza para ampliar este debate, en lugar de conformarnos con la oposición metodológica que la hay, pero que el asunto no se puede terminar ahí, no se puede terminar ahí éticamente. Porque yo puedo conformarme con la metodología que me asiste para darme la sensación de coherencia, pero para eso tengo que desinteresarme de las resultantes, o por lo menos de algunas de las resultantes, que mi intervención tiene sobre el paciente. O sea, tengo que decir, bueno, mire, yo me ocupo de esto. Si usted tiene otra cosa, vaya a otro. Y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Ustedes saben cómo funciona eso hoy. En el campo de la infancia hay chicos que tienen, yo he tropezado, 14 tratamientos. 14, no, es increíble. Cuando la mamá me dijo, yo le digo, bueno, él precisa de intervención analítica, y dice, pero él ya tiene 14 tratamientos, ¿no? Y yo le digo, no, entonces para empezar lo que él precisa es no tener ninguno, ¿no? Después vamos a ver. Bien, el asunto es, digo, entonces, una cuestión ética. Primero, hacerse responsable, ya que uno se mete en la clínica, de las consecuencias de la costura o el rompimiento de la costura en esta articulación entre lo orgánico y lo psíquico. Freud comenzó por ahí. En realidad él intentó la costura, tanto que él suponía que el psicoanálisis era un punto de partida para lograr la superación del dualismo, mente y cuerpo. Es verdad que el psicoanálisis, como pocos, denuncia que ese dualismo no funciona, pero no ha logrado crear una metodología específica de superación. ¿Se entiende? Como tampoco la psiquiatría. La diferencia es que el psicoanálisis denuncia las brechas que se abren, y la psiquiatría contemporánea las sutura, las obtura, las rellena de un modo artificial, positivando objetos que no existen. Bien, entonces hay un campo de oposición, pero al mismo tiempo hay un campo que demanda una intervención, una creación, una investigación de mayor alcance. Claro, Lacan dice exactamente en el inicio de la segunda página del escrito de él, La dirección de la cura y los principios de su poder, él dice textualmente lo siguiente. Dice, cuando una práctica no logra sostenerse en los principios de su ética, se transforma en el ejercicio de un poder. Repito, más rápido. Sí, porque no quiero que se pierdan una palabra de esto. Cuando una práctica no logra sostenerse en los principios de su ética, se transforma en el ejercicio de un poder. Lo tengo pegado en la cabecera de mi cama desde hace 25 años. Lamento no haberlo sabido antes. Bien. El asunto es que es eso lo que ocurre. Digamos, justamente cuando en la práctica de la clínica, para sostener esa metodología en el campo de lo mental,
o de lo psíquico, la metodología de lo siempre igual, lo siempre idéntico, o sea, que la radiografía de hoy salga igual que la de ayer y que la de antes de ayer, que el electroencefalograma de hoy tenga los mismos trazados que son los trazados patrón. Por eso se construyen patrones en medicina, y no está mal, ¿no? Porque yo no quiero que cuando voy con un ataque al hígado o un dolor en tal lugar, el médico me diga asocie libremente. Cambio de médico. Pero si el analista me dice, vamos a ver en qué categoría usted entra, ¿no? Y abre el manual Merck de medicina, ¿no? Para ver en qué, si yo soy F5 o F32, ¿no? Cambio de analista. Bien. Pero justamente, ¿no? Cuando se tropieza con los límites del saber, o se da lugar a que otro saber que está explorando justamente esa rajadura me pueda decir o pueda decir algo relativo a ese acto clínico, y eso se llama interdisciplina, o yo me agarro para sostener digamos, la condición de única verdad, de verdad universal, porque para ser universal no tiene que haber brecha, no tiene que haber excepción. Entonces, para sostener que mi palabra es universal, tengo que agarrarme a un sistema de poder. Con lo cual estoy denunciando y evidenciando que hay una falla ética. En estos días, la semana pasada, fui a... Un segundo. Fui a el consultorio de un otorrino laringólogo por un caso clínico de una nena de 3 años, ahora 3 años y 5 o 6 meses. Si no me equivoco, el año pasado pasé un video ese de que se pintaba las uñas. Ese. Esta nena ahora tiene 3 años y medio. Y mi duda sobre la capacidad auditiva de esta nena persiste, a pesar de que en los exámenes iniciales había una conclusión de que escuchaba perfectamente. Bueno, ustedes deben saber que las afecciones auditivas en el campo del lenguaje, son muy complejas y muy variables en su composición. Los fenómenos de reclutamiento, la enfermedad que son las oscilaciones perceptivas de Messinger, las deformaciones cocleares que implican conducción atípica, etc. Bueno, además de las zonas específicas de audibilización, que son de diferenciación sonora para que la fonación se transforme en fonema, o sea, tiene que haber una inflexión, no es, digamos, uno sabe cuando alguien está gritando o cuando está hablando, ¿no? O sea, hay una inflexión diferente del sonido. ¡Ah! No es una lengua. No se asusten. Es un automatismo
de Clerambol que me quedó un trauma, etc. Otro día les cuento. El asunto es que fui al consultorio porque me di cuenta que si yo no iba, los padres no le iban a poder explicar lo que había que buscar, ¿no? Y entonces tuvimos una consulta conjunta, una interconsulta conjunta con el otorrino, con los padres, con la nena, conmigo, y entonces le empecé a explicar al otorrino qué era lo que yo veía, ¿no? Bueno, no le voy a contar todo el caso, pero resulta que esta nena desde el año pasado ha progresado mucho en lo contextual, en lo gestual, tiene una relación con el mundo totalmente normal, los trazos autísticos de riesgo de autistización desaparecieron por completo, y la nena viene, sube, me va a buscar a mi consultorio, el de adultos, y me lleva de la mano para el de, ¿no? Sí, a mí se me caen las peñas. Bien. Es que es necesario hacer una especie de adopción simbólica en estos casos, si no, no funciona. Mi mujer me dice, pero al final, ¿cuántos hijos tenés? Y yo le digo, vaya a saber uno, ¿no? En todos los sentidos. Entonces vean todo lo que se puede interpretar, ¿no? Yo me autointerpreto cuando estoy dando clases por las dudas, ¿viste? Bien. Entonces, bueno, conversamos, ¿no? Y yo le digo, el asunto es que, porque ella tiene 47 morfemas de la lengua. Yo soy cuidadoso en esas cosas. No la clasifico con ningún test, pero quiero saber cuánto ella va progresando en la adquisición de fonemas. Claro que la adquisición de fonemas y de morfemas no garantiza que hable o que se incluya en el campo del lenguaje, para nada. Pero sí me da la base material para que yo pueda jugar con ellos e intentar entrelazarlos. ¿Se entiende? Entonces los tengo que conocer. No es que me van a servir como en el MChat, ¿no? De los 23 indicadores, no, si tiene 6, entonces, si tiene 20, sí, porque hay un sistema que dice que si tiene 20 morfemas de la lengua, se puede considerar que habla. Sí, los monos también hablan. Es decir, los muriquís, que son los monos más hablantes del mundo, tienen 247 signos lingüísticos. Hay gente que habla con menos, ¿no? Los que están en el gobierno no precisan tanto. Además son gorilas, los gorilas hablan menos. Bien. Los muriquís son monos que solo viven en el Brasil. Y como son brasileros, hablan mucho. Pero todas, quien hizo la investigación sobre ellos es un extraordinario, murió hace 5 o 6 años, César Hades, un estudioso del comportamiento animal, brillante a nivel internacional y estudioso de los monos. Él, en su informe, que yo conozco bien, además porque lo conocí bastante a él,
dice que la relación de nominación es totalmente biunívoca en estos monos, lo que quiere decir que no hay ninguna polisemia. La polisemia es 0. ¿Se entiende? O sea, la palabra o el morfema no cambia de sentido por más que los cambies de posición o le agregues todos los otros. No cambian de significado nunca. Entonces dice que es un lenguaje muy particular. Bueno, el problema que tenemos en los humanos es que cuando por alguna falla en el sistema funcional o por una falla en el sistema de transmisión de la lengua, nos vemos en condiciones de reducción de la polisemia, tenemos menos chance de ese sujeto representarse en el discurso, porque la variabilidad de significación lo atemoriza, digamos, ¿no? Lo inhibe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La inhibición de la polisemia puede darse por el estrechamiento de la extensión del discurso, cosa que hoy en día es lo que los medios hacen, o sea, reducen la extensión. ¿Cómo es que los medios producen todos la misma noticia, desde el mismo ángulo ideológico, con el mismo vocabulario, con las mismas intenciones, con la misma posición? Uno dice, ¿pero qué les pasó a los periodistas? Digo porque eso no ocurría antes. Y no es a los periodistas que les pasó, porque los periodistas cuando encuentran una brecha para zafarse y decir algo de verdad, lo hacen. Y tienen bastante coraje en eso. Les va la vida incluso a muchos de ellos. Pero sin embargo, eso se cierra. ¿Por qué? Y porque los medios están en manos de aquellos que pretenden que el discurso se estreche lo suficiente como para que el sujeto solo pueda representarse en estos términos y no en otros. Y uno dice, cuando uno va a comprar un diario o una revista hoy en día, no sé si a ustedes les pasa, uno no sabe con qué quedarse. ¿No es verdad? O sea, le cuesta trabajo sortear la trampa. ¿No es así? Sí. Que uno dice, bueno, ¿qué compro? ¿La Nación? ¿Compro La Razón? ¿Compro...? ¿No? Y hay títulos de esos, los nombres de los diarios se tornan graciosos. Sí, porque La Razón, ¿no? ¿Cuál? ¿No? Véndame una. Uno le podría preguntar, ¿hay alguna acá adentro? ¿No? Si no, no la compro. Bueno, el asunto es que, decía, puede estrecharse el discurso, o el sujeto se puede ver en su estructuración por las más diversas razones y por causas de las más diversas, orgánicas y psíquicas, verse reducido en la extensión simbólica que él puede sostener. ¿Se entiende? Justamente porque se estrecha la extensión de su cadena significante. En el caso de esta niña, su polisemia evidentemente estaba muy lejos de ser igual a 0, tanto que contextualiza su comportamiento y sus praxias son totalmente coherentes desde el punto de vista de la significación, arma escenas que tienen valor simbólico, variables, no siempre las mismas. Quiere decir, hay polisemia en ella. Entonces, ¿por qué no habla? Y resulta que cuando yo hago, no se asusten, hago así,
que da un sonido intenso y además agudo, de prolongada vibración, porque como esta superficie es grande, la vibración se extiende, ella me mira y se interesa y me agarra la mano para que lo haga de nuevo. Y entonces ella escucha eso. Pero cuando yo le hablo, o le habla la mamá, ni bola, nada. Y cuando a ella le gusta mucho la música, cuando se pone música, si se pone bajo, no la percibe. Primero la percibe y después se desinteresa. Y cuando se pone muy alta, se pone a bailar. Y como yo en mi consultorio tengo bombo, tengo tambor, pero de verdad, de batería. Tenemos una sala de recursos con una batería de verdad, con platillos, ¿no? Además tengo flautas, quenas, en fin, instrumentos de los quichuas, de los indios de Brasil, que producen los más diversos sonidos. Y ella selecciona los que escucha. Entonces, con todo este bagaje, llego al otorrino, ¿no? Y le cuento, le digo, mirá, ella, desde el punto de vista del código de la lengua, tiene que tenerlo. Lo que puede haber es una falla entre la audibilización y la decodificación, el procesamiento de la transformación. Pero eso es detectable justamente a nivel o de deformación coclear o de vías de conducción del octavo par. Dice, bueno, pero no aparece, ella en los potenciales evocados y vera, funciona. Y digo, sí, bueno, pero eso no me dice de la calidad de su escucha. Y la clínica sí me dice. Mirá vos que ella no tiene problemas en la polisemia en el campo del lenguaje que domina con el medio material que domina. Y él me dice, ¿qué es polisemia? No se extrañe. Es muy raro, pero muy raro que un otorrino sepa lingüística. Rarísimo. Lo que es verdaderamente impresionante tiene que ver con esta separación. ¿No es cierto? Porque obviamente que debería saber. ¿Cómo? Entonces yo, por suerte, él no es arrogante. Entonces, delante de los padres, dice, yo no sé qué es eso. Y dice, y acá hay otros términos que vos usás que yo no entiendo de qué se trata. Pero no despreciativamente, sino para preguntar. Entonces, la consulta, que debía durar media hora, duró casi 3 horas, porque yo le expliqué con detalle, yo no soy tímido para explicar, finalmente, ¿no? Dice, che, pero qué importante que es eso. Sí, lo sabemos desde hace un tiempo. Bueno, el asunto es que ella va a hacer nuevos estudios específicamente dirigidos a estas cuestiones. Bien. Por ejemplo, no había hecho impedanciometría, por ejemplo, ¿no? Que nos da más datos sobre esta cuestión. Pero otras cosas mejores también. Resulta que a un conjunto, decía, de colegas, se nos ocurrió en el año de 1997, 98, por ahí, que en el campo de la detección temprana se había progresado mucho en lo que atañe a los riesgos
neurológicos o las dificultades neurológico-madurativas y o genéticas, y los riesgos neurometabólicos. El test del piecito, ¿se llama así aquí también? La fenilcetonuria. FEI. FEI. De la fenilcetonuria. Los testes auditivos del recién nacido, el examen neurológico del primer año de vida, la evolución de los reflejos arcaicos, bueno, en fin, ¿no? Y una serie de estudios laboratoriales que son de rigor y de práctica, o deberían ser de práctica habitual hoy en los servicios de consultorios externos de niños sanos. ¿Cómo? Que parece que está reglamentado en provincia. Sí, está reglamentado, pero no se cumple en toda la extensión del territorio nacional. Dependiendo, porque en algunos lugares, aquí y en Brasil, y en Ecuador, y en México, que son lugares que yo conozco más o menos bien cómo se despliegan estas cuestiones, por lo menos tengo alguna experiencia, hay una diferencia enorme, pero enorme, entre los grandes centros urbanos y los centros urbanos menores o las aldeas agrícolas, etc. La diferencia es enorme. Para que se tenga una idea, en Brasil, en su primer mandato, en el segundo año de su primer mandato, Dilma Rousseff lanzó, por medio del ministro de Salud Padilla, el programa Más Médicos, que era para más médicos en los 14.000 municipios en los que no había ni siquiera un médico. Claro, son los municipios menores, o los marginales. Entonces, para tener por lo menos atención básica, abrió un ofrecimiento a los médicos brasileros para que ocupasen esos lugares, con sueldos privilegiados, justamente para inducir la ocupación, y con una serie de garantías, etc. Se presentaron 300 médicos brasileños, que no se puede decir que todos los médicos brasileños estén ocupados, no es por escasez, es por lucha de mercado. En ese caso, entonces, abrieron para médicos extranjeros que se quisiesen anotar. Y claro, se hizo un convenio con Cuba, con Argentina también, para que fuesen médicos. Fueron recibidos los médicos cubanos en una manifestación de médicos diciendo: negros sucios, textual, vuelvan a su lugar de origen. No los queremos aquí, los titulares, ¿no? Ustedes son invasores y serán tratados como tales. Triste, ¿no? Bueno, ahí están los límites de la ética y el ejercicio de un poder. Bien, los que le contaba en relación al otorrino, aunque no tenga los mismos ribetes ideológicos que acabo de... Sí, ya llegó allá. Aunque no tenga los mismos ribetes ideológicos que esto que acabo de decir, bueno, por supuesto que el plan de más médicos, ¿no?, que importó aproximadamente 7.000 médicos de otros lugares, todavía hay 7.000 municipios sin ninguno,
fue una de las primeras cosas que el gobierno actual de Temer barrió, por supuesto. Bien, eso es porque el argumento es que retiraba la dignidad de los médicos brasileños. Bueno, cuando se trata de negar, recusar, mejor que negar, los límites de un saber, o sea, el campo de ignorancia con que toda disciplina tropieza, que es desde ahí desde donde valida su saber, y no desde otros lugares, por lo que ignoro que sé que así, aquí sé. Cuando se produce esa tentativa de universalización, se entra en el campo del fundamentalismo. Y el fundamentalismo solo se ejerce como un poder, porque la verdad es única. Entonces es ahí que estamos en ese borde donde en el campo de la medicina se está apoyando mucho más en el campo del poder que del saber. No porque no sepa o porque no haya progresado en su saber, sino porque no está dispuesta a reconocer los límites de ese saber. Y por lo tanto tiene que sostenerse en una captura de poder. Por eso recurre al discurso jurídico. Por eso transforma en ley lo que no puede sostener en su praxis. La ley de la dislexia, la ley del nuevo método de la conciencia fonológica, la ley de lados, y en Brasil otro tanto no les voy a contar, pero es lo mismo, lo mismo. En Ecuador están intentando hacer lo mismo, hay oposición, en México es lo mismo, etc. El mismo plan. Bien, se trata entonces de diafragmar el discurso. En mi próximo libro, que ya fue entregado en portugués y después lo voy a publicar en castellano, hablo de esto, se llama Amos y Esclavos Contemporáneos. Se los anuncio, lo tendrán el año que viene. Bien. Ese conjunto decidimos entonces construir un instrumento para detectar riesgo psíquico y riesgo del desarrollo más allá o del otro lado de la organicidad. Para en un segundo paso estudiar la articulación. Pero llegamos al primer paso en los primeros 10 años. Terminamos en el año 2009 de construir el IRDI y el AP3. El IRDI es el Indicadores de Riesgo Psíquico para el Desarrollo Infantil y el AP3, Avaliação Psicoanalítica do terceiro ano de vida. Evaluación psicoanalítica del niño de 3 años. Estos instrumentos no clasifican, sino que permiten una lectura de cómo están andando los procesos de constitución del sujeto. Esa es la diferencia fundamental con un test. Es un guía de lectura e interpretación, que no exime de establecer después la singularidad del caso. Por eso no hace diagnóstico. Bueno, 5 minutos de intervalo y seguimos después. 10 y 25 estamos retomando.